Dicen que una noticia puede romperte en 1000 pedazos en un instante. Que una palabra puede cambiar tu mundo incluso si no la quieres escuchar. Yo aprendí eso un martes cualquiera, hace ya muchos años, cuando recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. Su esposo ha fallecido. Las palabras me atravesaron como un cuchillo invisible, dejando un vacío que parecía tragármelo todo. Intenté comprender, pero no había nada que comprender. El mundo siguió girando a mi alrededor. La voz del operador, el murmullo de la ciudad, el ruido de la calle, pero para mí todo se detuvo. Era el hombre con el que había compartido mi vida, mi amor, mis días buenos y malos, con quien había imaginado envejecer, con quien había planeado sueños que ahora parecían fantasmas. Y de repente, simplemente, ya no estaba. Recuerdo cómo esa noche me senté frente a nuestra mesa de cocina, la luz tenue de la lámpara iluminando los platos vacíos. No podía llorar, no podía moverme, solo repetía su nombre en mi mente como un mantra imposible. Miguel, Miguel. Los primeros meses fueron un borrón. El dolor se mezclaba con incredulidad, con la sensación de que alguien me había jugado una broma cruel. Cerré el apartamento, dejé de salir, dejé que los días se apilaran unos sobre otros como cajas vacías. Mis amigas intentaban consolarme, pero sus palabras eran ecos lejanos que no lograban atravesar mi angustia. Con el tiempo acepté lo que parecía inevitable. Miguel se había ido. Aprendí a vivir con su ausencia, a llenar los espacios vacíos con recuerdos y fotografías, con cartas que nunca se habían enviado y con promesas que él había hecho y que ahora solo existían en mi memoria. Mis días se hicieron rutinarios. Trabajaba, comía, dormía, como un robot programado para sobrevivir. Pasaron años. Aprendí a sonreír de nuevo, aunque fuera una sonrisa frágil, una máscara que me permitía salir a la calle sin que todos notaran que una parte de mí seguía rota. Conocí gente, hice nuevos amigos, pero nunca alguien que pudiera reemplazar lo que había perdido. Miguel estaba en cada rincón de mi vida, invisible, pero presente, como un fantasma que nunca se iba. Y entonces, un día cualquiera, mientras revisaba viejas fotos para una exposición en el trabajo, recibí un mensaje que me dejó sin aliento. No era un correo formal, ni una carta. Era un mensaje simple, directo, que decía algo imposible. «Hola, ¿recuerdas quién soy?» Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron. El mundo volvió a girar con un vértigo que no recordaba. Porque ese mensaje no solo traía una pregunta, traía consigo la certeza de que algo que creía muerto estaba vivo. En ese instante comprendí que mi vida, la que había reconstruido durante años, estaba a punto de romperse de nuevo, y que la historia que creía cerrada tenía capítulos que aún no se habían escrito. No pude dormir esa noche. El mensaje seguía en mi mente, brillante y tembloroso, como un faro que iluminaba recuerdos que creía enterrados. Mi corazón latía con fuerza y cada latido parecía gritar que algo imposible estaba ocurriendo. Al amanecer, revisé el mensaje una y otra vez. No había error tipográfico, no había señales de broma. Era él, Miguel, el mismo hombre con quien había compartido mi juventud, mi vida adulta, mis planes y mis sueños, el mismo que había sido declarado muerto años atrás. Decidí no responder de inmediato. Mi mente era un torbellino, miedo, incredulidad, emoción, confusión. ¿Cómo podía ser posible? ¿Dónde había estado todo este tiempo? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, me contactaba? Pasaron horas hasta que finalmente encontrara el valor de responder. Mis dedos temblaban sobre el teclado y cada palabra que escribía era un pequeño acto de coraje. Sí, te recuerdo. Escribí con la esperanza de que no fuera un sueño, de que mi corazón no estuviera engañándome. La respuesta llegó minutos después.
No puedo explicarlo todo aquí. Necesito verte. Fue como un golpe directo en el pecho. Mis piernas se debilitaron y el aire parecía haberse vuelto más denso. Mi mente trataba de organizar lo imposible, de construir un escenario lógico donde todo tuviera sentido, pero no había sentido lógico. Solo había él y un misterio que me arrastraba hacia algo que no sabía si quería enfrentar. Pasaron los días previos a nuestro encuentro como en una nube. No podía concentrarme en el trabajo, ni en los amigos, ni en las cosas simples de la vida. Cada pensamiento me llevaba a Miguel, cómo lo vería, qué diría, qué había sido de su vida. Cada recuerdo de nuestros años juntos se mezclaba con la anticipación de lo desconocido, creando un cóctel de emociones que no podía controlar. Finalmente acordamos vernos en un café discreto, uno que frecuentábamos años atrás, antes de que la vida nos separara y antes de que creyera que la muerte se lo había llevado. Al llegar, le vi sentado en la mesa de siempre, con una postura que me era tan familiar y, sin embargo, extrañamente distinta. Su rostro estaba marcado por los años, con líneas que no recordaba, con cainas que antes no existían, pero era él, Miguel, vivo, real, allí frente a mí, respirando, hablando, existiendo. El primer momento fue silencioso. Solo nos miramos, midiendo cada gesto, cada reacción, como si el tiempo no hubiera pasado, pero al mismo tiempo como si fueran décadas las que nos separaban. Finalmente rompí el silencio. Miguel, ¿cómo es posible? Él suspiró con una mezcla de culpa y alivio y comenzó a relatar lo que había pasado. Una desaparición forzada, un accidente, nuevas identidades, decisiones difíciles para protegernos y un tiempo robado que parecía no tener fin. Cada palabra era una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque estaba vivo, dolor porque había vivido una vida separada, escondida, y porque todos esos años de ausencia no podían recuperarse. Me di cuenta entonces de algo fundamental. No estaba solo enfrentando el milagro de su regreso. Estaba enfrentando la reconstrucción de todo lo que creía seguro. Mi vida, mis recuerdos, mis emociones y la confianza que creía tener. El Miguel que estaba frente a mí era el mismo que había amado, pero también era un desconocido con secretos y cicatrices que yo aún no entendía. Mientras nos mirábamos a través del café, comprendí que este encuentro no sería solo un reencuentro, sería el inicio de un camino difícil y lleno de decisiones donde la vida que conocía y la que él había vivido tendrían que encontrar un punto de convergencia. Y sobre todo, comprendí que nada volvería a ser igual. Los días siguientes al encuentro con Miguel fueron un torbellino de emociones. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro frente a mí, vivo y tangible, y al mismo tiempo sentía el vacío de los años que habíamos perdido. No era solo su ausencia lo que dolía, era todo lo que había hecho, todo lo que había vivido sin mí y que ahora se revelaba en fragmentos que apenas podía comprender. Él comenzó a contarme su historia con cautela, como si cada palabra pudiera rompernos de nuevo. Me habló de la vida que había construido durante esos años, una existencia separada con otra identidad, otra ciudad, otra rutina. Cada relato traía consigo un peso que no solo hablaba de él, sino de la distancia que había crecido entre nosotros, de los silencios que habían llenado nuestras vidas con fantasmas. Me habló de los lugares donde había estado, de la gente que había conocido, de los trabajos que había asumido para sobrevivir en esa nueva realidad. Sus historias eran vívidas, llenas de detalles que hacían que la incredulidad se mezclara con la fascinación. Cada nombre, cada calle, cada gesto que relataba se sentía extraño y familiar al mismo tiempo. Era como mirar un espejo donde mi reflejo estaba roto. Veía su vida reflejada, pero yo no había estado en ella. A medida que escuchaba, una mezcla de sentimientos me embargaba: amor, alivio, rabia, tristeza y un profundo desasosiego. Amor, porque estaba vivo. Alivio, porque podía tocarlo, verlo, escucharlo. Rabia, porque había perdido años de mi vida, años que creí desperdiciados en su ausencia. Tristeza, porque no podíamos recuperar esos años perdidos. Y desasosiego, porque cada historia que contaba estaba teñida de secretos que apenas empezaba a conocer.
Una tarde, mientras caminábamos por el parque donde solíamos pasear juntos, le pregunté: «Miguel, ¿por qué no me buscaste antes? ¿Por qué me dejaste vivir con su ausencia durante todos estos años?» Él bajó la mirada y suspiró, con un peso que parecía arrastrar cada paso que daba. «Marina», dijo con voz temblorosa, «no podía. Cada vez que pensaba en volver, en contactarte, algo me detenía. El miedo, la culpa, la certeza de que no podía explicarte todo sin romperte de nuevo. Decidí protegerte de un dolor que creí que no podría soportar». Esas palabras fueron un golpe directo a mi pecho. Comprendí entonces que su silencio no era desamor ni indiferencia. Era miedo, era protección, era el peso de decisiones que él mismo había tomado para que yo pudiera vivir sin el conocimiento de su otra vida. Y sin embargo, cada día de silencio había dejado cicatrices profundas en ambos. Con cada relato las sombras del pasado se hacían más presentes, historias de mentiras necesarias, identidades asumidas, personas que había conocido y que no podía explicar. Todo lo que había sido su vida mientras yo creía que había muerto se desplegaba ante mí como un mapa de un mundo que jamás imaginé. A veces, cuando lo miraba en los ojos, me encontraba con una mezcla de culpa y amor que me hacía temblar. Sabía que nuestra historia ahora debía reconstruirse desde cero con una verdad que había sido revelada demasiado tarde y con la certeza de que nada sería igual. Esa noche, mientras regresábamos a casa, me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad reflejarse en los charcos de la lluvia reciente. Comprendí que las sombras del pasado no se desvanecerían fácilmente, que el amor que sentía por Miguel tendría que convivir con la incredulidad, con la rabia, con los recuerdos robados, y que para poder seguir adelante tendría que aceptar que la vida que creía conocer ya no existía, y que su otra vida, aunque desconocida, ahora formaba parte de nuestro presente. Los días que siguieron al reencuentro con Miguel fueron un torbellino emocional, una mezcla de alivio y desconcierto que parecía no tener fin. Cada conversación era una excavación en la vida que él había llevado mientras yo creía que había muerto, y cada revelación era un golpe que me dejaba sin aliento. Una tarde, mientras revisábamos juntos viejas cartas y documentos que él había conservado de su otra vida, descubrí cosas que jamás imaginé. Direcciones de lugares donde había vivido, nombres de personas con quienes había compartido momentos importantes, detalles que pintaban un cuadro de una existencia que había sido completamente paralela a la mía. Era como si hubiera estado viviendo dentro de un mundo secreto, uno que ahora se abría ante mis ojos, lleno de historias que yo desconocía. «Marina», dijo Miguel con voz temblorosa, «sé que esto es mucho. Nunca quise que lo supieras de esta manera, pero necesitaba ser honesto, porque cualquier mentira ahora sería insoportable». Lo miré, intentando procesar cada palabra, cada gesto, cada emoción que emanaba de él. Sabía que su vida no había sido fácil, que había tomado decisiones extremas para sobrevivir y protegerme, pero también sentía una punzada de dolor al pensar en todos esos años que no compartimos. Me mostró fotografías, documentos, pequeños recuerdos de esa otra vida, su trabajo en otra ciudad, personas que habían sido como familia para él, lugares que yo jamás conocí. Cada imagen y cada historia era un recordatorio de que, aunque él había sobrevivido, yo había perdido no solo su presencia, sino también los años que podrían haber sido nuestros. «Nunca bajé de pensar en ti», me susurró una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales. «Cada decisión que tomé, cada paso que di, siempre llevaba tu recuerdo conmigo. Intenté que no sufrieras, que tu vida siguiera sin mí, pero jamás dejé de amarte». Esas palabras me conmovieron, pero también despertaron un mar de emociones encontradas: amor, incredulidad, rabia, tristeza y sobre todo una necesidad urgente de entender. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué había elegido desaparecer sin explicaciones? Cada respuesta que él me daba abría nuevas preguntas y cada verdad que compartía dejaba cicatrices que apenas comenzaba a sentir. Al recorrer las calles de la ciudad juntos, Miguel me contaba con detalle cómo había construido esa otra vida, cómo había asumido una nueva identidad, cómo había trabajado en empleos que jamás me habría imaginado,
cómo había aprendido a vivir solo mientras el mundo creía que había desaparecido. Cada historia era fascinante y devastadora al mismo tiempo. Era la vida de un hombre que conocía y no conocía, la misma persona que amaba y que había vivido en secreto mientras yo reconstruía mi existencia. Un día, mientras me enseñaba su antigua oficina y los lugares que había frecuentado, comprendí algo esencial. No podía juzgarlo solo por el tiempo perdido. Cada decisión que había tomado había sido dictada por la supervivencia y el miedo, pero también por un amor profundo que nunca desapareció. Sin embargo, aceptar esto no hacía que el dolor desapareciera. Saber que esos años nos fueron robados por circunstancias fuera de nuestro control era un peso que debía aprender a llevar. Esa noche, mientras nos sentábamos frente a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la lluvia reciente, Miguel me tomó la mano y dijo: «Marina, sé que hay mucho que debes procesar. No espero que todo sea fácil. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que siempre he estado, y que estoy dispuesto a reconstruir todo contigo aunque el pasado sea pesado». Y en ese instante comprendí que nuestro camino juntos ya no podía ser como antes. Había verdades que jamás imaginé, secretos que desafiaban la realidad que conocía y un amor que, pese a todo, seguía vivo y reclamando su lugar en nuestras vidas. Era un renacer, pero también un desafío, aprender a amar a alguien cuya vida había sido un misterio durante tantos años. Los días que siguieron a la revelación de Miguel fueron un remolino constante de emociones. Cada instante estaba cargado de recuerdos, secretos y posibilidades. Yo me encontraba atrapada entre dos mundos, el mundo que conocía, el de nuestra historia juntos, y el mundo que él había vivido mientras yo creía que había muerto. Ambos mundos coexistían ahora, superponiéndose, creando un espacio donde la confusión y el amor caminaban lado a lado. Cada mañana me despertaba con el corazón latiendo con fuerza, recordando que Miguel estaba vivo, pero también recordando que no era el mismo hombre que había dejado atrás años atrás. Sus cicatrices, sus experiencias, sus secretos, todo había transformado a la persona que yo amaba. Y yo debía decidir si podía aceptar ese cambio, si podía amar al hombre que era ahora, y no solo al que había conocido. Pasé largas horas caminando sola por el parque, recordando nuestra vida antes de su desaparición. Las hojas caídas crujían bajo mis pies, y el viento fresco traía un olor a tierra húmeda que parecía mezclar el pasado con el presente. Recordaba nuestras risas, nuestras discusiones, las pequeñas rutinas que creía inquebrantables, y las comparaba con las historias que Miguel me contaba de su otra vida. Era un contraste doloroso, la vida que conocí y la vida que nunca compartimos, ambas coexistiendo en mi corazón. Al regresar a casa, Miguel esperaba, con la mirada cargada de emociones, consciente de que cada día era un desafío para ambos. Me hablaba de su otra vida con detalle, pero también con cautela, como si temiera que yo no pudiera soportarlo todo. Hablábamos por horas mezclando confesiones con silencios, risas con lágrimas, intentando construir un puente entre los dos mundos. A veces me sentía traicionada, como si hubiera vivido engañada durante años. Otras lo comprendía y sentía una ternura infinita por la valentía y el sacrificio que había demostrado cargando su verdad solo para protegerme. Era un equilibrio delicado y cada decisión que tomaba sobre nuestro futuro me pesaba en el pecho. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotografías de nuestra juventud, comprendí que debía enfrentar la pregunta más difícil. Podía aceptar no solo que Miguel había vivido otra vida, sino también que yo nunca podría reclamar los años perdidos. Podía reconstruir nuestro amor sobre las bases de la verdad y la aceptación, dejando atrás la rabia, la tristeza y la incredulidad. Nos sentamos frente a frente, el silencio llenando la sala con una intensidad casi dolorosa. Finalmente le dije: «Miguel, todo lo que me has contado, todo lo que has vivido cambia todo, pero también me recuerda por qué te amo, porque quiero estar contigo. No puedo cambiar el pasado y sé que nunca podremos recuperar esos años,
pero quiero intentar construir un futuro contigo, aunque eso signifique aceptar ambos mundos, el que compartimos y el que viviste sin mí. Me tomó las manos, sus ojos brillando con alivio y emoción. Marina, dijo con voz temblorosa, eso es todo lo que podría pedir. No puedo prometer que todo será fácil, ni que no surgirán más sombras del pasado, pero puedo prometer que cada día trataré de estar aquí contigo completamente, sin secretos, sin distancias. Y en ese instante comprendí que nuestras decisiones no serían simples. No se trataba solo de amor, se trataba de aceptación, de paciencia, de reconstruir la confianza y la vida juntos sobre un terreno que había sido roto por el tiempo, la ausencia y los secretos. Era un desafío gigantesco, pero también una oportunidad de renacer, de crear algo más fuerte que antes, donde ambos mundos pudieran coexistir. Aquella noche, mientras caminábamos por la terraza, la ciudad dormía bajo una manta de luces suaves. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos de lluvia, y sentí una claridad inesperada. Amar no es solo aceptar a alguien como era. Amar también es aceptar todo lo que ha vivido, todo lo que ha perdido, todo lo que ha sido y sigue siendo. Y yo estaba dispuesta a hacerlo. Los días siguientes a nuestra decisión de intentar reconstruir nuestra vida juntos fueron extrañamente tranquilos, pero también llenos de pequeños desafíos invisibles. Cada paso que dábamos era un recordatorio del tiempo perdido, del vacío que la ausencia de Miguel había dejado y de las emociones que necesitaban encontrar su lugar en nuestro presente compartido. Empecé a comprender que la reconciliación no era solo con él, sino también conmigo misma, con mi dolor, con mis recuerdos de los años que creí vividos en soledad, con la mezcla de rabia y amor que había albergado durante todo ese tiempo. Aceptar su regreso significaba aceptar todo lo que había sido y todo lo que no podía recuperar y aprender a vivir con ello. Nos levantábamos temprano algunas mañanas para caminar por la ciudad. El aire fresco traía aromas familiares y extraños a la vez. Pan recién horneado, tierra mojada, café recién servido. Cada paso que dábamos juntos parecía un acto de reafirmación. El mundo seguía allí, y nosotros también, intentando reconstruirlo todo desde el principio. Miguel me contaba historias pequeñas de su otra vida, detalles cotidianos que no parecían relevantes, pero que me ayudaban a comprender la dimensión de su ausencia y los retos que había enfrentado. Desde la rutina de un trabajo sencillo hasta los momentos de soledad más profundos, cada relato era una ventana a un mundo que había existido paralelo al mío y que ahora debía integrar en nuestra realidad compartida. A veces nos encontrábamos con lugares o personas que despertaban recuerdos, una cafetería donde solía ir a leer, un parque donde caminaba solo por las tardes. Esos encuentros eran dolorosos y reveladores a la vez. Dolorosos porque me recordaban que su vida había continuado sin mí. Reveladores porque me mostraban la fuerza con la que había sobrevivido y la fidelidad silenciosa de un amor que nunca desapareció. Empecé a escribir en un cuaderno todos mis pensamientos, mis emociones y mis recuerdos. Cada palabra era un intento de poner orden en el caos emocional que su regreso había generado. Escribir me permitía reconciliarme con la ausencia, reconocer el vacío que había dejado y aceptar la nueva realidad que se abría ante mí. Una tarde, mientras estábamos en la terraza de nuestro apartamento, viendo cómo la luz dorada del atardecer se reflejaba en los edificios, Miguel tomó mi mano y dijo: «Marina, sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero que sepas que cada día que pasé lejos de ti me enseñó algo sobre lo que realmente importa. Y ahora, aunque nuestra vida no sea perfecta, quiero que caminemos juntos, aprendiendo a vivir con todo lo que fuimos y todo lo que podemos ser». Sus palabras me conmovieron profundamente. Comprendí que la reconciliación no era un evento, sino un proceso continuo. Aceptar la ausencia, entender la vida que vivió, abrazar su regreso y encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente.
Los días se convirtieron en semanas y poco a poco la tensión comenzó a ceder. Aprendimos a reír juntos de nuevo, a disfrutar de pequeños momentos y a valorar la rutina y la cotidianidad como un regalo que antes daba por sentado. Y en esa reconstrucción lenta y paciente, descubrí que amar también significa aprender a vivir con la ausencia que una vez nos separó y convertirla en fuerza para estar juntos en el presente. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces tenues y el aroma de la lluvia aún flotaba en el aire, me senté junto a Miguel y tomé su mano. Sentí que, por primera vez en muchos años, mi corazón estaba en paz. No porque el pasado desapareciera, sino porque había aprendido a reconciliarme con él y conmigo misma. Y comprendí que este era solo el comienzo de un viaje profundo, uno donde el amor debía convivir con recuerdos, secretos y ausencias, y aún así florecer. La confianza, comprendí, no es algo que se recupere de un día para otro. Es un puente frágil que se construye paso a paso, ladrillo a ladrillo, con paciencia y con cuidado. Después de tantos años separados, después de secretos que habían marcado nuestras vidas, aprender a confiar en Miguel de nuevo se convirtió en un desafío silencioso pero constante. Cada gesto suyo era escrutado por mi mente, cada palabra medida, cada silencio analizado. No porque dudara de su amor, sino porque sabía que nuestra historia había sido rota por la ausencia y los secretos, y que el pasado podía colarse en cualquier instante, recordándome que nada era sencillo. Sentía miedo de volver a entregarme por completo, de volver a abrir mi corazón y que, de algún modo, la vida lo arrastrara lejos otra vez. Miguel, consciente de ello, no me presionaba. Sus palabras eran suaves, sus gestos pacientes. Cada día me mostraba que podía contar con él, que su presencia ya no era efímera ni ficticia, sino tangible y constante. Pero incluso con su paciencia los días eran difíciles. A veces una conversación trivial o un recuerdo del pasado podía despertar dudas, pequeñas sombras que nos recordaban la fragilidad de nuestra nueva realidad. Decidimos empezar con pasos pequeños actos de rutina compartida, desayunar juntos cada mañana, caminar por el parque en las tardes, elegir películas o libros que disfrutáramos. Estas cosas aparentemente simples se convirtieron en un entrenamiento emocional. Aprender a depender del otro de nuevo, a confiar en su constancia, a creer que esta vez no desaparecería. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotografías y cartas de nuestra juventud, me percaté de que algunas emociones que había enterrado regresaban, sentimientos de dolor, de abandono, de años perdidos, pero también la ternura, la risa, la complicidad que siempre había existido entre nosotros. Comprendí que confiar no significaba olvidar los años de ausencia, sino aceptarlos, integrarlos y permitir que el amor volviera a existir a pesar de ellos. Miguel también luchaba con su propia confianza. Tener que mostrarse vulnerable después de tantos años de soledad y secretos no era fácil. Cada vez que yo reaccionaba con miedo o tristeza, él sentía culpa, temor de no ser suficiente, de que mi amor se quebrara ante la magnitud de lo que habíamos vivido separados. Pero juntos, poco a poco, aprendíamos a sostenernos, aprendíamos a hablar de lo que nos asustaba, a escuchar sin juzgar, a validar nuestras emociones incluso cuando eran difíciles de entender. Hubo un día que recuerdo especialmente. Estábamos sentados frente al río, viendo cómo la luz dorada del atardecer se reflejaba en el agua. Le tomé la mano y dije: «Miguel, sé que no podemos borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy aquí, intentando confiar de nuevo. Quiero que caminemos juntos, aunque sea difícil, aunque a veces nos duela». Él me miró con esa mezcla de amor y gratitud que siempre me había conmovido y respondió:
Marina, cada día contigo es un regalo. Sé que estoy empezando a ganarme tu confianza y te prometo que nunca más la daré por sentada. Quiero estar aquí, completamente, sin sombras, sin secretos, solo tú y yo. Aprendí entonces que la confianza no es un punto final, es un camino continuo. Cada día juntos, cada gesto, cada palabra compartida, era un paso hacia la reconstrucción de algo que parecía perdido. Y comprendí que el amor verdadero no solo sobrevive a los secretos y a la ausencia, sino que también encuentra formas de florecer en medio de ellos. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces suaves, nos abrazamos, sintiendo que el puente entre nuestros corazones se fortalecía. No había certeza sobre el futuro, ni garantías de días fáciles, pero sí una convicción clara. Estábamos juntos, intentando de nuevo, aprendiendo a confiar y dispuestos a enfrentar cualquier sombra del pasado con las manos entrelazadas. Justo cuando pensábamos que habíamos encontrado un equilibrio, la vida nos recordó que los secretos tienen un peso que no desaparece por sí solo. No todos los detalles de la vida que Miguel había vivido durante mi ausencia podían permanecer ocultos, y algunas verdades, tarde o temprano, buscaban salir a la luz. Todo comenzó con un encuentro inesperado. Un antiguo amigo de Miguel apareció en nuestra puerta, alguien que había formado parte de la vida que él había construido mientras yo creía que había muerto. Sus palabras, aunque cuidadosas, fueron como una ráfaga de viento helado. «Miguel, hay cosas que Marina necesita saber». El corazón me dio un vuelco. Sabía que esta conversación cambiaría todo. Sabía que, después de tantos años intentando reconciliar nuestra historia, algunas piezas del rompecabezas todavía podían desmoronarse. Miguel se quedó en silencio, con los ojos bajos, consciente de que no podía protegerme de esta verdad. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de temor y determinación. Necesitaba conocerlo todo, aunque el precio fuera doloroso. Habíamos reconstruido nuestro amor sobre la honestidad y la confianza, y ahora esa base sería puesta a prueba. Lo que escuché esa tarde fue un relato de decisiones difíciles, de sacrificios y errores, pero también de supervivencia y amor persistente. Miguel había tenido que enfrentarse a situaciones que yo jamás imaginé. Relaciones laborales complejas, compromisos inesperados con personas que dependían de él, e incluso engaños necesarios para mantener su seguridad y la mía. Cada historia traía consigo una mezcla de alivio y desazón, aliviada de saber que había actuado por amor y protección, desazonada porque esas acciones habían marcado mi vida tanto como la suya. Al principio me sentí traicionada. Me pregunté cómo podía haber vivido todo aquello sin que yo supiera nada, cómo había sobrevivido a tanto dolor y decisiones complicadas sin que nuestra relación se derrumbara definitivamente. Cada secreto revelado abría una puerta a recuerdos de soledad, de noches sin dormir, de momentos que había enfrentado creyendo que él ya no estaba. Pero luego, mientras lo observaba hablar, con una sinceridad que dolía de tan pura, comprendí algo vital. Su silencio no había sido por falta de amor, sino por miedo, por protección, por la imposibilidad de explicar algo que era demasiado complejo para ser comprendido sin herir. Cada secreto era un recordatorio de su humanidad, de sus errores y aciertos, y de la fuerza que había tenido que reunir para mantenerse a salvo y al mismo tiempo proteger mi corazón. Esa noche nos sentamos en la terraza, bajo el cielo estrellado y con el murmullo de la ciudad como único testigo. Le tomé la mano y dije: «Miguel, entiendo tus razones, aunque me duelan. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir cómo vivir a partir de ahora. Quiero seguir contigo, conociéndote completamente, incluso con todos los secretos que hayan quedado por revelar». Él asintió, con los ojos húmedos, y respondió: «Marina, gracias por elegirme otra vez. Sé que no es fácil, y sé que aún quedan sombras que enfrentar, pero quiero que sepas que cada día mi único deseo es estar aquí, contigo, siendo completamente honesto y aprendiendo a reparar lo que la vida nos quitó». Esa noche comprendí que los secretos, aunque pesados, también pueden ser una oportunidad para reforzar la confianza.
No todos los detalles pueden desvanecerse, pero enfrentarlos juntos, con amor y paciencia, podía abrir la puerta a una relación más profunda, más consciente y más resiliente. Aprendí que amar no es solo disfrutar de la alegría, sino también sostener la verdad, incluso cuando duele, y encontrar fuerza en la vulnerabilidad compartida. Mientras nos abrazábamos, sentí que, aunque la oscuridad del pasado seguía presente, habíamos encontrado un punto de luz, un lugar donde la honestidad, la aceptación y el amor podían coexistir, y donde cada secreto revelado no nos separaría, sino que nos daría la oportunidad de reconstruirnos más fuertes, juntos. Después de tantas revelaciones y secretos, llegó un momento en que comprendí que ya no podíamos vivir mirando hacia atrás. El peso del pasado, aunque siempre presente, ya no debía dictar cada decisión ni cada pensamiento. Habíamos sobrevivido a la ausencia, a los secretos, al dolor y a la incredulidad, y ahora era el momento de reconstruirnos, no sobre lo que había sido, sino sobre lo que aún podía ser. Los días comenzaron a llenarse de pequeños gestos que antes parecían insignificantes, pero que ahora eran monumentos de nuestro renacer. Despertar juntos, compartir el desayuno, caminar tomados de la mano, hablar sin miedo de cualquier cosa, desde lo trivial hasta lo profundo. Cada gesto nos recordaba que estábamos presentes, que nuestras vidas volvían a converger de manera tangible, sincera, irrepetible. Comenzamos a redescubrirnos. Aprendí a observar sus pequeñas manías, su manera de ordenar los libros, la forma en que se perdía en sus pensamientos antes de hablar, la risa que surgía sin aviso. Él, a su vez, redescubrió mi ternura, mis silencios reflexivos, mis palabras cuidadosamente elegidas y mi manera de amar con paciencia. Cada redescubrimiento era un recordatorio de que, a pesar de los años y de los secretos, seguíamos siendo nosotros y al mismo tiempo éramos nuevos, distintos, más conscientes de lo que importaba. Nos aventuramos a hacer cosas que habíamos dejado para después, viajes cortos, paseos por lugares que siempre quisimos conocer, tardes en cafés donde antes habíamos soñado y nunca fuimos. Cada experiencia, aunque simple, tenía un valor incalculable, porque ahora la compartíamos plenamente, con la certeza de que nada ni nadie podía arrebatarnos lo que habíamos recuperado. También aprendimos a hablar de lo que nos dolía. Ya no evitábamos las preguntas difíciles ni los recuerdos que podían traer lágrimas. Al contrario, los enfrentábamos juntos con respeto y ternura. Aprendí que la verdadera intimidad no es solo compartir la alegría, sino también el dolor, la vulnerabilidad y la historia que nos formó como personas separadas pero destinadas a reencontrarse. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, las olas golpeando suavemente la orilla, Miguel me tomó la mano y dijo: «Marina, hemos pasado por tanto, hemos sobrevivido a la ausencia, a los secretos, a años que parecían perdidos, pero aquí estamos, juntos, y quiero que cada día que venga sea una oportunidad para renacer a tu lado». Sentí cómo un nudo en mi pecho se deshacía y respondí: «Miguel, sí, estamos aquí, y no hay nada que pueda reemplazar lo que hemos vivido, pero podemos construir lo que aún nos queda, no solo sobrevivir, sino vivir plenamente, juntos». Esa noche, mientras la ciudad dormía y la luz de la luna se filtraba por las ventanas, me senté junto a él, tomé su mano y supe algo profundo. El amor que había esperado durante años no solo había sobrevivido,
sino que había crecido, transformándose en algo más sólido, más consciente y más hermoso de lo que había imaginado. Habíamos renacido juntos, y el futuro, aunque incierto, brillaba con posibilidades que antes creía imposibles. Comenzamos a planear nuevos sueños, pequeñas metas, cosas que nos hicieran sentir vivos y conectados. Era un renacer silencioso, cotidiano, que se sentía más fuerte que cualquier promesa hecha en la juventud, porque ahora el renacer no solo era un deseo, sino una elección, elegirnos cada día, a pesar del pasado, a pesar de las cicatrices, con todo lo que éramos y todo lo que aún podíamos ser. Y así, mientras la noche avanzaba y la ciudad descansaba, comprendí que habíamos encontrado nuestro lugar. No un lugar perfecto, pero sí un espacio donde el amor, la verdad y la paciencia podían coexistir. Un lugar donde ambos mundos, el de antes y el de después, podían fundirse y donde nuestro renacer juntos sería la historia más auténtica que jamás habríamos imaginado. El tiempo, al final, nos dio algo que ni la ausencia ni los secretos pudieron arrebatar: la posibilidad de un futuro compartido. No uno sin cicatrices, ni uno sin recuerdos dolorosos, sin un futuro nuestro, construido con paciencia, amor y conciencia de todo lo que habíamos vivido. Las primeras semanas de esta nueva etapa fueron un aprendizaje constante. Cada decisión cotidiana se convirtió en un acto de reafirmación. Desayunar juntos, elegir una película, planear una salida, parecían gestos pequeños, pero eran monumentales en significado, porque cada uno de ellos representaba nuestra elección de estar aquí, de querernos a pesar de todo. Aprendimos a reír nuevamente, a disfrutar de los silencios compartidos, de las pequeñas conversaciones que antes habíamos dado por sentadas. Descubrimos la belleza de la rutina, del contacto diario, del simple hecho de existir uno al lado del otro. Era un renacer tranquilo, silencioso, pero lleno de fuerza. Miguel y yo también nos permitimos hablar de los años que habíamos perdido, de la vida que cada uno había llevado por separado, no para revivir el dolor, sino para comprenderlo, aceptarlo y permitir que esas experiencias se integraran en nuestro presente. Cada recuerdo de su otra vida dejó de ser una amenaza y se convirtió en un recordatorio de la fortaleza que ambos habíamos necesitado para sobrevivir y reencontrarnos. Un día, mientras caminábamos por un paseo lleno de flores en primavera, le dije: «Miguel, no sé si alguna vez podré dejar de sentir los años perdidos, pero sí sé que quiero caminar cada uno de los días que me quedan contigo, que quiero construir recuerdos nuevos, aquí y ahora, sin miedo, sin secretos, solo nosotros». Él me tomó de la mano, apretándola suavemente, y respondió: «Marina, lo que hemos pasado nos ha enseñado lo que realmente importa. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo será nuestro presente y nuestro futuro. Y yo elijo cada día renacer contigo, construir este futuro que nos pertenece». Ese día comprendí que la vida nos había dado una segunda oportunidad y que esta vez no la desperdiciaríamos. El futuro no sería perfecto, pero sería auténtico, lleno de las cicatrices que nos recordaban nuestra historia y del amor que habíamos decidido cultivar. Comenzamos a planear cosas simples y grandes: un viaje a la costa, volver a visitar los lugares de nuestra juventud, organizar cenas con amigos que habían sido testigos de nuestra historia. Cada actividad, por pequeña que fuera, se sentía como un acto de afirmación. Estábamos aquí, juntos, y nada ni nadie podía arrebatarlo. La confianza,
reconstruida con paciencia, se convirtió en la base de nuestra relación. Aprendimos que el amor verdadero no se mide por la ausencia ni por los secretos, sino por la capacidad de sostenernos, de caminar juntos en medio de las dificultades y de elegirnos cada día. Una noche, mientras la ciudad dormía y el cielo estaba despejado, nos sentamos en la terraza contemplando las luces lejanas y el reflejo de la luna en los cristales. Miguel me abrazó y susurró: «Este es nuestro tiempo, Marina, nuestro futuro. No hay promesas del mañana, pero sí la certeza de este momento. Y mientras estemos juntos, cada día será un renacer, un regalo, un milagro». Y en ese instante comprendí que después de tanto dolor, de tantos secretos y de años de ausencia, habíamos encontrado nuestro lugar. Un lugar donde el amor podía existir plenamente, donde los recuerdos coexistían con la esperanza y donde nuestro futuro, finalmente, nos pertenecía. Así, con la mano de Miguel entrelazada con la mía, respiré profundamente, sintiendo la paz y la emoción de saber que a pesar de todo lo que habíamos pasado, aún nos quedaba una vida por vivir juntos. Una vida llena de posibilidades, de pequeños milagros cotidianos y de un amor que había sobrevivido a todo para renacer más fuerte que nunca.